Buenos días, soy la doctora Giselle Cigarro Velázquez, médico adscrito al servicio de ultrasonido del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI. Agradezco de manera especial al comité organizador por la invitación para poder dar esta plática. Y bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es la evaluación ecográfica de las complicaciones en el injerto renal. Para nosotros como médicos radiólogos es muy importante conocer cómo se realiza una adecuada exploración ecográfica del injerto renal y conocer también todas las complicaciones que se presentan en el periodo posoperatorio inmediato, en las primeras horas, en los primeros días, las primeras semanas e incluso las complicaciones que se presentan después de meses de forma crónica. Y bueno, tenemos que el trasplante renal sigue siendo hasta el día de hoy la alternativa terapéutica de elección para los pacientes con insuficiencia renal crónica, sobre todo en los pacientes con insuficiencia renal terminal. Y esto va a ser porque va a conferir una supervivencia mayor a largo plazo, así como una mejor calidad de vida en comparación con otros métodos sustitutivos como es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Es muy importante que nosotros conozcamos la técnica quirúrgica, ya que pues así vamos a saber qué buscar y bueno, podemos tener información del clínico sobre cuántas anastomosis se dieron, si hubo alguna complicación durante la operación. Sin embargo, pues a veces estos datos no los tenemos. Por eso es importante que conozcamos qué técnicas quirúrgicas son las que se pueden dar y según las variantes. Bueno, tenemos que generalmente el injerto renal se va a colocar en la fosa ilíaca derecha. Esto es porque la vena ilíaca externa generalmente se encuentra más superficial y más horizontal en este lado de la fosa. Y bueno, para su anastomosis es mucho más fácil el acceso. Hay dos tipos de anastomosis, las términos terminales que actualmente están en desuso y las que actualmente se usan que son terminolaterales. Tanto la arteria como la vena se van a anastomosar en las venas y arterias ilíacas externas. También si hay alguna arteria polar accesoria, se puede anastomosar directamente a la arteria ilíaca externa o dependiendo la distancia que se encuentre con la arteria renal principal, se puede hacer un tronco común con un parche de arteria hipogástrica. Se puede hacer también un tronco común arterial si existen dos arterias renales. También en los injertos renales de donador cadavérico se puede llegar a hacer un parche de aorta. Esto con el fin de garantizar una adecuada anastomosis y una adecuada perfusión, recordando que generalmente este tipo de injertos tienen un tiempo de isquemia mucho mayor. Y ya después de que se hizo la anastomosis, tanto arterial como venosa, llega a hacer también la unión uretero-vesical en la cara superolateral de la vejiga a través de una neocistostomía. Esta se puede dar de dos formas, una de forma intravesical y otra extravesical. En las dos técnicas generalmente se deja un túnel submucoso de aproximadamente 2 a 3 centímetros, esto con el fin de que se haga un mecanismo antirreflujo. Dependiendo también del cirujano, se puede llegar a ferulizar por unos días esta neocistostomía con un catéter doble J, el cual previene fugas, pero es importante que se retire antes de los 15 días para evitar infecciones. Y bueno,
La exploración por ultrasonido sigue siendo el método de imagen de elección en el seguimiento del trasplante renal, tanto en el posoperatorio inmediato y a largo plazo. Recordemos que el ultrasonido es un método de diagnóstico, el cual es de bajo costo, es portátil, se puede llevar incluso al quirófano, se puede llevar a terapia intensiva, a urgencias o se puede hacer en un consultorio, ¿sí? Y bueno, el ultrasonido va a proveer el diagnóstico y también la resolución de algunas complicaciones agudas y crónicas, ya sea drenajes percutáneos, de colecciones periféricas o incluso biopsias renales para el diagnóstico de rechazo renal crónico u otras patologías del injerto. Generalmente se usan transductores de alta resolución, convexos, tanto matriciales. Es importante llevar un buen protocolo, es decir, primero escala de grises, después podemos utilizar Doppler color, Doppler pulsado, y podemos ayudarnos tanto del Doppler poder o profundidad, el B-Flow. Estos dos últimos nos ayudan para la correcta análisis de la vasculatura más distal del injerto. Y bueno, también podemos hacer reconstrucciones en tercera dimensión. Ahora, ¿qué vamos a ver en escala de grises? Vamos a valorar todo lo que es el parénquima renal. Vamos a ver primero el tamaño. El tamaño generalmente es igual a un injerto normal nativo. En las primeras 2 semanas de implantado el injerto, este puede sufrir cierta hipertrofia, pero bueno, no debe ser mayor al 30% de un tamaño normal de un riñón. La forma generalmente, como conocemos, es una forma elíptica, de bordes lisos, puede haber algunas lobulaciones fetales. La cogenicidad tiene que ser homogénea con una adecuada diferenciación córtico-medular, una adecuada visualización de las pirámides. Y bueno, hay que valorar también la vía escritora, descartar la presencia de litos o alguna patología que esté causando alguna hidronefrosis. Es importante decir también que en los primeros días de realizado el trasplante renal, bueno, hay un poco de reflujo, el cual no es obstructivo, pero pues se debe también un poco al edema de la anastomosis ureterovesical. Es importante que también en escala de grises valoremos la presencia de líquido libre, tanto en hueco pélvico como en periférico al injerto, la presencia de colecciones perirenales, hematomas, también la presencia de gas secundario a la operación, pero todo esto hay que reportarlo en nuestro diagnóstico. En estas imágenes tenemos un injerto renal colocado en fosa ilíaca derecha, en escala de grises, en cortes longitudinal y transversal, en donde podemos ver, bueno, un injerto renal de tamaño normal, en donde se observan de bordes lisos, la ecogenicidad es homogénea, hay adecuada diferenciación entre la corteza y la médula, adecuada diferenciación papilar, y no hay presencia de ninguna colección periférica al injerto. Ahora, ¿qué vamos a valorar en el Doppler color? Bueno, vamos a valorar la permeabilidad de los segmentos tanto anastomóticos en arterias ilíacas hasta los segmentos corticales parenquimatosos. Es importante recordar también la anatomía vascular normal de los riñones, en donde tenemos un tronco arterial común y de ahí las arterias segmentarias tanto a nivel interpolar como en los polos. Y bueno, también de ahí se derivan las arterias interlobares y luego la vasculatura más distal, las que rodean las papilas que se forman y hacen un arco, las arterias arcuatas. Sí, es importante que también en Doppler color valoremos que este flujo sea un flujo no turbulento,
pero hay que tener en cuenta que en el posoperatorio inmediato es normal ver un flujo aumentado, turbulento. Esto se traduce como un mosaico de color, recordemos, pero que con el paso del tiempo es, esto se va haciendo más continuo, es decir, que es reversible. Aquí en estas imágenes tenemos la valoración con Doppler color, Doppler poder y B-flow. Es importante que nosotros valoremos tanto la región interpolar como ambos polos. Tienen que estar bien perfundidos desde la vasculatura extrarrenal hasta la intraparenquimatosa. Y bueno, ayudándonos tanto del B-flow como del Doppler poder o profundidad, podemos valorar la vasculatura más distal. Y como les decía, también con el uso de transductores vasculares, podemos valorar la vasculatura de la corteza y de las arterias arcuatas más distales, el cual pues es un factor de buen pronóstico para la evolución del injerto renal. Y bueno, podemos hacer también, como les decía, reconstrucciones en tercera dimensión. Ahora, ¿qué vamos a valorar en el Doppler pulsado? Vamos a valorar tanto el espectro de la arteria como la vena. Generalmente la arteria renal va a presentar un espectro de baja resistencia con componente diastólico continuo, es decir, un espectro con una subida sistólica rápida con una diástole continua que va a ir de más a menos. Generalmente la velocidad pico sistólica va a ser entre 80 a 150 centímetros sobre segundo en los segmentos anastomóticos. Hay que tomar en cuenta que en las primeras días e incluso las primeras semanas de implantado el injerto, por ese edema de la anastomosis va a haber un aumento en esta velocidad, el cual siempre debe de haber una relación entre la velocidad de la vena ilíaca, no debe de exceder 2 veces ese parámetro, la velocidad de la arteria. Por ejemplo, si yo tengo una velocidad en arteria ilíaca de 80 y en la arteria renal una velocidad de 200, 220, bueno, y no tengo una repercusión hemodinámica a nivel de la vasculatura interrenal, bueno, podemos inferir que esto es resultado del edema en la anastomosis que se hace en el posoperatorio. Sin embargo, esto tiende a desaparecer al pasar los meses. El índice de resistencia generalmente está entre 0.55 y 0.75. Varía dependiendo la literatura, sin embargo, más o menos está dentro de estos parámetros. Y bueno, se dice que un índice de resistencia mayor o igual a 0.8 es patológico. Hay que tomar en cuenta que el índice de resistencia por sí solo no es específico para dar un diagnóstico de rechazo tanto agudo como crónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el índice de resistencia puede variar por muchos factores. Por ejemplo, si tengo una colección, ya sea un linfocele, un urinoma, un absceso, que por su tamaño va a causar compresión en el injerto, esto va a subir el índice de resistencia. Si tenemos un proceso edematoso, por ejemplo, de origen infeccioso, también va a haber un aumento del índice de resistencia. Incluso si el operador que está haciendo el ultrasonido hace una excesiva compresión sobre el injerto, va a haber un aumento generalizado de los índices de resistencia. Entonces, es importante que no solamente este parámetro se tome en cuenta, sino más bien hacer un diagnóstico integral, tanto en escala de grises, Doppler color pulsado, junto con los parámetros clínicos para dar un diagnóstico integral. El índice de pulsatibilidad debe ser menor a 1.8 y bueno, el espectro de la vena generalmente es un espectro monofásico continuo con fasicidad conservada. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un espectro que va a tener variaciones
con la respiración. Aquí en este ejemplo tenemos un análisis espectral de este injerto en donde se identifica a nivel de la arteria renal, pues un patrón normal en donde se observa un patrón sistólico de baja resistencia con una diástole continua, es decir, que va de más a menos con el otro ciclo sistólico. Este patrón se debe de repetir tanto a nivel de la arteria renal como en la vasculatura intraparenquimatosa. Y bueno, lo que es el espectro de la vena es un patrón monofásico continuo, como les decía, con fasicidad conservada. Y bueno, ya entrando de lleno a las complicaciones, tenemos las complicaciones médicas, en las cuales, bueno, ya entran todo lo que son los rechazos, el rechazo agudo, el rechazo hiperagudo, el rechazo crónico, también todo lo que son la nefrotoxicidad por medicamentos supresores, como la ciclosporina, también entra la necrosis tubular aguda, y dentro de las complicaciones quirúrgicas entran tanto las urológicas como las colecciones periféricas y las complicaciones vasculares inherentes al procedimiento quirúrgico. Tenemos que dentro de las complicaciones quirúrgicas, las urológicas está el escape de la orina, que se refiere a lo que es la dehiscencia de la anastomosis, que generalmente, bueno, hay un escape de la orina hacia la cavidad abdominal, que puede ser poco o puede ser mucho, como para formar, se coleccione y forme un urinoma, ¿no? Está también la hidronefrosis, y dentro de las colecciones periféricas está el linfocele, el absceso, el hematoma y el urinoma. Vamos a empezar hablando de la hidronefrosis, la cual es una de las complicaciones urológicas más comunes y se debe generalmente a obstrucción, que puede ser tanto de lesiones extrínsecas, como son colecciones que por su tamaño obstruyan la unión uretero-vesical o parte del uréter, o también por alguna brida que se esté estenosando la anastomosis uretero-vesical, y también por lesiones intrínsecas o internas como coágulos, también la presencia de una infección micótica en donde se haga un tapón de hongos. La necrosis papilar también generalmente hace una descamación importante hacia el sistema colector que forma un tapón, la presencia de litos o tumores del urotelio. Aquí en esta imagen, en donde en escala de grises, en cortes longitudinales y transversales, bueno, se observa una hidronefrosis moderada, en donde ya hay una pérdida del patrón papilar, y generalmente aquí en esta dilatación pielocalicial se observa con abundante contenido ecogénico, que son detritos, los cuales se observan en la pelvis renal y a lo largo de todo el uretero. Esto causa pues una obstrucción. Es importante también la evaluación con Doppler color para determinar si hay algún tumor del urotelio que pueda presentar vascularidad, o simplemente documentar que no sea un elemento vascular. El linfocele, dentro de las colecciones periféricas al injerto, es la colección más común. La gran mayoría van a ser asintomáticas, sin embargo, van a producir síntomas cuando el tamaño del linfocele ocasiona compresión. Generalmente se presenta a partir de la cuarta o octava semana post-trasplante. Y bueno, generalmente son colecciones anecoicas, pueden presentar algunos septos, pero en muchas ocasiones es
prácticamente indistinguible del urinoma. Aquí en estas imágenes, en escala de grises de este injerto, vemos en cortes longitudinales y transversales, vemos una colección periférica al injerto de contenido anecoico con septos muy finos, que bueno, no es de importante tamaño, por lo que generalmente pueden resolverse de manera conservadora. Sin embargo, cuando hay colecciones muy grandes, como en esta imagen, en escala de grises se observa una colección anecoica, completamente sin septos ni detritus, el cual a la aplicación de Doppler color no presenta vascularidad, pero que sí ocasiona compresión tanto de la región interpolar como del polo superior, con una subsecuente hidronefrosis. El urinoma, como les decía, generalmente es una colección anecoica, sin septos, sin detritus. Se debe generalmente a la dehiscencia de la unión uretero-vesical o a la ruptura de algún segmento del uréter que se colecciona. Y que, como en este caso, vemos en escala de grises esta imagen del injerto donde se observa una colección de gran tamaño anecoica, la cual se encuentra entre la vejiga y el injerto renal adyacente a la unión uretero-vesical y que ocasiona hidronefrosis moderada. Igual que la otra, la aplicación de Doppler color generalmente no presentan vascularidad. Los hematomas generalmente representan el 9% de todas las colecciones periféricas. Pueden ser de tamaño variable y generalmente se presenta como una colección con septos múltiples y ecos internos, pero esta colección es de aspecto cambiante conforme van pasando los días, ya que, como sabemos, los hematomas en un estado agudo son colecciones muy ecogénicas de unos bordes muy poco definidos. Conforme va pasando los días, se van haciendo más anecoicas, conservando sus septos y los detritus. Aquí en esta imagen de ultrasonido en escala de grises vemos una pequeña colección pericapsular con abundantes detritus y septos en todo lo que es la colección, la cual a la aplicación de Doppler color, bueno, no presenta vascularidad. Y conforme, bueno, van pasando los días, se va haciendo más anecoica, pero conserva los septos y los detritus. Y dependiendo también de la localización y el tamaño, bueno, generalmente la resolución de este tipo de colecciones es el drenaje percutáneo, o ya sea guiado por ultrasonido, por tomografía, o la cirugía en caso de que por su localización no sea posible su acceso en vía percutánea. Los abscesos igual son colecciones con ecos múltiples, que a diferencia de los hematomas pueden presentar un nivel líquido-líquido o líquido-aire, y dependiendo también de su localización y su tamaño, pues generalmente se puede hacer un drenaje percutáneo o resolverse por vía quirúrgica, dependiendo de su tamaño. Aquí tenemos el caso de este paciente, el cual después de aproximadamente 2 meses del injerto empezó a presentar febrículas con piuria y bueno, tumefacción y dolor en el sitio del injerto. Y bueno, a la exploración vemos esta colección a nivel interpolar, la cual presenta un contenido líquido con abundantes detritus y septos en todo lo que es el interior de esta colección, la cual a la aplicación de Doppler color, bueno, no presenta vascularidad. Aquí otro ejemplo de tomografía en donde podemos ver lo que les decía yo, el nivel líquido-aire que se forma. Aquí tenemos dos colecciones, una adyacente al injerto, el cual ocasiona compresión de este mismo, y otra de mayor tamaño,
adyacente al injerto, ambas con niveles hidroaéreos. Incluso esta colección ya presenta una fistolización por fuera hacia tejidos blandos. Y bueno, dentro de las complicaciones vasculares, se conforman del 3 al 15% de las complicaciones quirúrgicas, de los cuales las más frecuentes es la estenosis de la arteria renal, otras las fístulas arteriovenosas, los pseudoaneurismas y las trombosis del injerto, tanto de forma arterial como venosa. Vamos a decir las más comunes. Está, por ejemplo, la estenosis de la arteria renal, siendo una de las complicaciones vasculares más frecuentes, en donde generalmente se presenta en pacientes con hipertensión arterial de difícil control, y bueno, se pueden presentar tanto estenosis proximales a la anastomosis, las cuales generalmente se presentan de forma más cercana al posoperatorio y se deben generalmente a lo que son estenosis por edema inherente al procedimiento quirúrgico. Estas son reversibles. Y están las estenosis más distales, próximas al hilio renal. Estas generalmente son más largas y se deben a hiperplasia de la íntima. Estas se presentan generalmente después de los 3 meses de implantado el injerto. Y bueno, hay criterios para el diagnóstico de la estenosis de la arteria renal, tanto en la misma arteria como los datos indirectos de una estenosis en la vasculatura del parénquima renal. Tenemos que los datos que están en la arteria renal son tanto en análisis espectral como en Doppler color. En el Doppler color vemos flujo turbulento que se traduce como mosaico de color a nivel postestenótico. Hay que recordar que esto en los primeros días del posoperatorio pues es normal y tiende a desaparecer. En el análisis espectral de la arteria renal vemos velocidades picosistólicas muy aumentadas, mayores de 200 a 300 centímetros sobre segundo, dependiendo de la literatura, pero más o menos varían entre esos parámetros. Nosotros en el hospital usamos más de 250 centímetros sobre segundo, y bueno, junto con los parámetros de la vasculatura intraparenquimatosa, en donde tenemos índices de resistencia menores a 50, la clásica morfología tardus pardus, en donde hay que recordar que es una aceleración muy lenta y una amplitud diastólica también baja. El índice de aceleración también es menor a 3 metros sobre segundo, que traducido a centímetros son 300 centímetros sobre segundo al cuadrado. El tiempo de aceleración también se encuentra aumentado, mayor a 0.07 segundos. Y bueno, dependiendo de estos parámetros podemos determinar también el grado de estenosis que se encuentra. Por ejemplo, si tenemos una velocidad picosistólica aumentada, pero los índices de resistencia se encuentran a nivel parenquimatoso, son normales, y no hay morfología tardus pardus, el índice de aceleración es normal, el tiempo de aceleración también es normal, podemos decir que esta estenosis es menor al 50%. ¿Y en qué caso se puede dar? Por ejemplo, cuando tenemos un aumento de la velocidad picosistólica, unos días después o el primer día después de trasplantado, pues es normal que esta velocidad se encuentre aumentada, pero no va a haber una repercusión hemodinámica y generalmente se debe al edema de la anastomosis. Sin embargo, después de 90 días, si tenemos o persiste esta velocidad picosistólica y ya se encuentran índices de resistencia distales disminuidos, con morfología tardus pardus, índice de aceleración disminuidos y el tiempo de aceleración aumentado, bueno, ya hablamos de estenosis más críticas, entre un 75 y un 90%. Aquí vemos estas imágenes en donde se identifica
un injerto renal con Doppler color y Doppler espectral. Cuando se analiza la arteria a nivel de la anastomosis, vemos un aumento importante en la velocidad pico sistólica de aproximadamente 454, con un espectro de alta resistencia, en donde vemos también reflejado un índices de resistencia muy disminuidos, una aceleración menor a 300, aquí tenemos de 241, y igual en el análisis espectral de las arterias intraparenquimatosas, en este caso interlobar, vamos lo mismo, índices de resistencia disminuidos, aceleraciones disminuidas y un tiempo de aceleración hasta de 0.19 segundos. Esto nos traduce como una estenosis mayor al 75%. Igual en este ejemplo, vemos en Doppler color el clásico mosaico de color o flujo turbulento, en donde al análisis espectral, bueno, prácticamente se sale de la escala, ¿no? Un patrón muy aumentado, y al análisis espectral de las arterias intraparenquimatosas, lo mismo, aumentada la velocidad, índices de resistencia disminuidos, el tiempo de aceleración también muy aumentado. Y aquí tenemos el clásico patrón Tardus Pardos, ¿no? Que son un tiempo de aceleración muy lento con una amplitud diastólica muy baja. Ahora, las fístulas arteriovenosas, bueno, se presentan en el 20% de los pacientes que son sometidos a biopsia. La gran mayoría se va a resolver espontáneamente, por lo que son asintomáticas o, dependiendo, el gasto de la fístula va a asociarse a hipertensión arterial. Lo vamos a ver, por ejemplo, en un Doppler color, se va a ver el clásico mosaico de color o patrón turbulento. Va a haber al análisis espectral una reducción del índice de resistencia en arteria aferente y las velocidades picosistólicas y diastólicas van a estar aumentadas. Y el espectro venoso o la vena eferente va a estar totalmente arterializado. En esta imagen vemos en escala de grises un injerto en donde se observa que, bueno, es de bordes lobulados, con pérdida de la relación córtico-medular, está totalmente indiferenciada. Hay una quejonicidad heterogénea con áreas hipoecoicas ecogénicas. Hay aumento también del grosor del urotelio. Y bueno, a la aplicación de Doppler color se observa una disminución generalizada de la vascularidad. Este paciente tuvo el antecedente de haber realizado una biopsia para descartar un rechazo renal. Y bueno, al Doppler color se identifica esta área en mosaico de color, la cual a la aplicación de Doppler poder no se observa. Esto se debe a que es un flujo con demasiada velocidad. Ya en el análisis más focalizado, sí se llega a identificar la unión de la arteria con la vena, en donde ambas se observa un flujo turbulento, el mosaico de color, y bueno, al análisis espectral, lo que les decía, el aumento en velocidades picodiastólicas y la disminución importante del índice de resistencia, y en el análisis de la vena aferente, un patrón totalmente arterializado. La trombosis de la arteria renal se presenta en el 1% de los pacientes, en el posoperatorio inmediato, y bueno, se puede también presentar cuando hay un rechazo agudo. Aquí se puede ver en estas imágenes de este injerto en Doppler color cómo solamente hay una perfusión de la arteria renal a nivel proximal, y bueno, ya a nivel distal se observa un corte abrupto del color por el trombo intraluminal. Y al análisis el Doppler color no se observa prácticamente vascularidad. Cuando ya ponemos el Doppler pulsado, vemos
un flujo muy disminuido con una diástole prácticamente ausente o muy aplanada debido a las resistencias periféricas. Y así como se pueden dar infartos en la arteria renal o trombosis, también hay trombosis segmentarias. En este caso podemos ver en estas imágenes de injerto renal en Doppler color y Doppler poder como en esta parte interpolar y del polo superior hay una disminución importante de la ecogenicidad del parénquima, incluso el volumen parenquimatoso se observa muy disminuido en comparación con el contralateral. Y bueno, a la aplicación de Doppler color, prácticamente pues no hay vascularidad o perfusión en este lado del polo superior y parte de la región interpolar, el cual se hace más evidente en el Doppler poder. Esto pues a causa de una trombosis de arterias segmentarias. Ahora, la trombosis venosa es una complicación infrecuente. También se presenta en el periodo temprano post-trasplante. En el Doppler color vamos a ver ausencia de flujo venoso, pero una característica importante del análisis espectral arterial es el flujo diastólico invertido. ¿Sí? Esto se debe generalmente a la resistencia que hay a nivel periférico por la trombosis venosa. Se observa una perfusión arterial mantenida y unos picos sistólicos de alta resistencia. En estas imágenes de injerto renal, en Doppler color, Doppler poder y B-flow, vemos como prácticamente pues no hay vascularidad intraparenquimatosa. Ya se observa a la aplicación de Doppler poder un poco de vascularidad intraparenquimatosa a nivel de interlobares. No se observa a nivel de... Y al análisis espectral a nivel de la arteria, lo que les mencionaba, es el flujo diastólico completamente invertido. Ese es un dato patognomónico. Y el análisis espectral de la vena, bueno, completa ausencia de flujo. Ahora, dentro de las complicaciones médicas, tenemos lo que les decía, el rechazo hiperagudo, la necrosis tubular aguda, la intoxicación medicamentosa, el rechazo agudo y el rechazo crónico. Lo que es la necrosis tubular aguda, el rechazo hiperagudo, la intoxicación medicamentosa y el rechazo renal agudo presentan datos a nivel de imagen, a nivel de ultrasonido, muy característicos, prácticamente indistinguibles, por lo que es importante mencionar o tomar en cuenta estos hallazgos. Y bueno, su diferenciación generalmente es por medio de complementándolas con los análisis clínicos del paciente, el tiempo de evolución. Y bueno, hay que recordar, por ejemplo, que la necrosis tubular aguda generalmente se da por un tiempo de isquemia, sobre todo en injertos de donador cadavérico, bueno, un tiempo de isquemia muy largo con una perfusión, el cual hace un daño celular importante. El rechazo también hiperagudo se observa en las primeras horas, en las primeras horas o la primera hora después de trasplantado el injerto. Y la intoxicación medicamentosa por medicamentos prácticamente, bueno, su diagnóstico es a través de la biopsia renal. El rechazo renal, como les decía, hiperagudo, se presenta en los primeros minutos a 48 horas de trasplantado. Se debe generalmente a anticuerpos preformados. Hay una trombosis microvascular y una destrucción rápida del injerto. Y le digo, estas características pues son inherentes a estas cuatro complicaciones. Va a haber un aumento generalizado del tamaño renal que va a ser mayor del 30% de lo que es el tamaño de un riñón normal. Va a haber un aumento en las pirámides, poca definición de las pirámides, una alteración en la corteza médula, va a haber un aumento en la cogenicidad, aumento en el grosor del parénquima, puede haber un seno renal comprimido, hay una mala definición de esta relación y de las papilas, puede haber líquido perirenal y hay un engrosamiento incluso también del urotelio. Todo esto
también se da en los procesos infecciosos agudos. Aquí en estas imágenes de este injerto en escala de grises, podemos ver un injerto renal muy aumentado de tamaño, bordes completamente redondeados, en donde se identifica una ecogenicidad importante de el parénquima de la corteza y de la médula. Hay una poca definición de las papilas, redondeamiento de las papilas, hipocogenicidad, el seno renal comprimido y engrosamiento incluso también del urotelio. Discreto también líquido perinjerto. Y bueno, aquí lo podemos ver más definido con transductores lineales, como hay esta ecogenicidad de la corteza de la médula, ya no hay diferenciación, las papilas se observan muy mal definidas y al análisis con Doppler poder vemos esta disminución importante a nivel cortical. Y al análisis espectral, bueno, vamos a ver esta resistencia periférica, lo cual nos va a dar unos espectros con una diástole aplanada. Igual al análisis con transductores matriciales, bueno, vemos lo que son la alteración, el agrandamiento de estas papilas y la alteración corticomedular. Y al análisis espectral ya a nivel muy distal vemos cómo las diástoles no son continuas, prácticamente están muy aplanadas, lo que aumenta de forma importante el índice de resistencia. Y aquí el rechazo renal crónico, bueno, ya se da a través de los meses o años. Hay una pérdida progresiva de la masa nefronal con una disminución de tamaño. Los contornos van a ser irregulares y va a haber pérdida de la relación córtico-medular. En estas imágenes podemos ver un injerto de bordes lobulados con pérdida de la relación córtico-medular. En este caso hay un poco de hidronefrosis. Ahí al análisis espectral, pues una disminución importante de la vasculatura intraparenquimatosa. Y aquí también va a haber espectros de alta resistencia, pero esto es debido a la fibrosis que se observa a nivel parenquimatoso, en donde tenemos espectros de alta resistencia con diástoles prácticamente ausentes o muy aplanadas, con índices de resistencia aumentados de manera importante. Y bueno, en conclusión tenemos que el ultrasonido en tiempo real, Doppler color pulsado, es el método diagnóstico de primera elección en la evaluación de las complicaciones agudas y crónicas del trasplante renal, ya que permite la evaluación morfológica del riñón, la integridad de las anastomosis vasculares y de la perfusión renal. Es importante, como les decía, hacer un análisis, llevar un protocolo bien adecuado, escala de grises, Doppler color, Doppler pulsado, ayudarnos también de lo que son los transductores vasculares para una adecuada valoración de la vasculatura periférica. Tomar en cuenta todo lo que es el análisis espectral, la morfología del espectro, junto con los análisis clínicos y poder dar un diagnóstico integral. No irnos solamente por el índice de resistencia, por ejemplo, sino también el tiempo de evolución del injerto. Muchas gracias.